Esto es Nostracast by Nostrabamos. Neoliberalismo para muecos. Listo, perfecto. Entonces hoy tenemos la quinta entrega ya del mejor podcast del universo, el Nostracast, que desafortunadamente salió en ranking y no estamos ahí metidos. Eso denota la falta de calidad de ese ranking. ¿Quién hizo ese ranking? Ahorita le mando el link para que nos burlemos un rato, pero no, mentiras. Ahí vamos creciendo, solo para contarles un chisme y darnos aquí un champú, como dicen, Les mandamos a los de la moto. a los de la moto. En el último capítulo que subimos, donde estuvo Andrés Mejía y el representante de la Cámara, Gabriel Santos, tuvo más de 11.500 reproducciones hasta hoy. O sea, no, fuera de chiste. Semana anda invitando actores de medio pelo a opinar y nosotros ya batimos récord en 3 podcasts. Exactamente, y pues para seguir con la tradición tenemos hoy a dos invitados que no necesitan presentación, por supuesto. El primero de ellos, el profesor más querido de Twitter, Eric Bejar. Eric, ¿cómo estás? La Nostra, muchísimas gracias por la invitación. No sabía que era el profesor más querido de Twitter. Perfecto. Y el segundo, por supuesto, que ya nos hizo la mini introducción, Eric, Santiago Matallana, que también es profesor, pero ahorita está trabajando en temas de competitividad, viene del DNP, un experto en datos, mejor dicho. ¿Qué más, Santiago? Bueno, Ostra, ¿cómo va todo? Mil gracias por invitarme a conversar con ustedes. Hola Lidio, hola Eric. Muy contento de estar acá. Yo voy así de una, Nostra, a hacer el disclaimer que tengo que hacer sobre que mi participación acá no la voy a hacer en nombre de mis empleadores, o sea que lo que diga acá no va a representar ninguna posición institucional. Lo que voy a hacer es dar opiniones que son mías y eso será pues tanto en fondo como en forma. Y eso es importante decirlo de entrada. Eso solo funciona en la teoría. El empleador es despótico. Suena macabro, efectivamente. Pero Bueno. suscribo. No, súper, no, eso sí, eso es necesario, por supuesto. Es decir, o sea, venir aquí es inmolarse, la verdad. Bien. Listo, no, yo quiero comenzar con una pregunta muy sencilla y es, bueno, ¿quién es Eric Bejar? Una pequeña descripción, una pequeña biografía. Bueno, no, simplemente, nada, un profesor de economía más. Ahorita estoy de decano de la Facultad de Administración de una universidad aquí en Berlín. Estoy un tiempo acá en Alemania haciendo un poquito de investigación sobre eficiencia estatal y dando clases. Y ya, nada, economista. También, digamos que he vivido por ahí en diferentes países. Y fan de los idiomas, fan del café. Y aquí, listo para hablar de muchos temas. Qué bien, increíble de verdad poderlos tener acá, es un privilegio. Y don Santiago, ¿quién es don Santiago Matallana? Pues yo también soy profe, pero digamos que es como mi trabajo extra, digámoslo así. Yo creo que no he parado de dar clases desde que empecé a dar clases como para ganarme la vida hace muchos años. Y ahorita estoy dando clases en el Rosario sobre programación, pero digamos que eso siempre lo he combinado con mi trabajo como de tiempo completo. Y siempre he estado metido en el mundo de la política pública, de manera relativamente reciente en un centro de investigación que financia el sector privado. Pero mayoritariamente como servidor público. Entonces usted bien lo mencionó, Planeación Nacional fue mi última casa en el Estado, pero, pero yo he sido un burócrata toda la vida. Estuve en la Superintendencia de Industria y Comercio cuando empecé, muy chévere, en temas de competencia económica, luego en el Ministerio de Comercio. Entonces eso es como una combinación entre servicio público y pensar los temas de política pública desde afuera combinado con clases. Eso hago. Soy economista también. Oiga, Santiago, y usted por ahí estaba echando chisme de que se iba a hacer una tercera maestría, cuente a ver. No, eso sí, ya me eché la sal. No, a mí me gusta estudiar y como siempre uno es muy vago, le toca como recurrir a esos mecanismos de compromiso, entonces es como más fácil, creo yo, si uno se mete formalmente en algo, ¿no? Entonces sí, por ahí apliqué una cosa más relacionada como con estos temas de analítica de datos y estas cosas, a ver qué pasa. De golpe arranco el próximo año a hacer algo en eso, pero sería una cosa en línea, pues combinada con mi trabajo. Eso ya es lo común, eso está bien, que sea en línea ahora ya eso no es tan raro. Lo difícil es el compromiso, ¿no?
de Sí, le toca a uno sostenerse dedicarle las noches y los fines de semana durante 3 años. Breve. exactamente. Ok, o sea que cero vida social. Buena Muy suerte, bien. Santiago. Vamos a ver. Bueno, yo les quería entonces poner el primer tema del día, que, como les mencioné al principio, aquí no nos gusta tratar temas de coyuntura, porque para eso está la prensa amarillista. No obstante, lo que ha venido pasando últimamente nos da pie para tocar ese tipo de temas, y hoy nos queremos referir puntualmente a la tragedia, eh, a la tragedia con el tema del empleo, puntualmente. Sabemos que ese no es un problema de hoy, no es un problema de la pandemia, sino es un problema que viene aquejando a Colombia realmente hace décadas. Y no se ha logrado de ninguna manera solucionar. Han habido algunas reformas que quizás lo han logrado minorar un poco, pero finalmente hoy tenemos el panorama que tenemos, y eso ha servido para que muchos políticos o muchos partidos salgan con unos temas muy folclóricos, como por ejemplo la propuesta de Fajardo de no solamente como tal de cómo se crearía el empleo, sino más sorpresivamente de cómo se financiaría esa creación de empleo. Entonces, yo quisiera preguntarle al profesor Eric, ¿qué opina de eso? Yo creo que hay una desconexión impresionante en estas propuestas que parten más del corto plazo, de la emoción, de una especie de ideal de país rarísimo al que se llega sin tener que coger un camino difícil. Por ejemplo, doblar el número de empleos públicos, simplemente crear más empleo público, olvidándose de todo el cuento de las heurísticas, de los problemas psicológicos que eso conlleva. Apenas pone un puesto público más, es prácticamente imposible deshacerse de él, porque después eso Paréntesis. crea, sí, paréntesis. Paréntesis, yo soy un asco de panelista. Bien, así tiene que ser. Qué pena, no puedo manejar las formas a veces, porque lo que decía el doctor Eric es que, cierto, es una tragedia crear el empleo público, pero yo hago el paréntesis de que no es solo uno. Cuando nace un empleo público, de inmediato nacen otros tres por la interventoría, por el tema de procuraduría, por el tema de toda la fiscalización que requiere un puesto público, porque hay que controlar al empleado, hay que controlar al controlador, y el que controla a los controladores, que controla al que no controla. Con un ingrediente terrible, Lidio, que es controlarlo políticamente, no técnicamente. Que es Peor. aún peor. Si uno se va a países, digamos, industrializados, en donde ve cómo es la estructura del control, se da cuenta que son estructuras sencillas, técnicas, duran mucho tiempo las personas ahí, son expertos en su área, personas con doctorado, y no son puestos por políticos. Entonces es peor, porque esos ciclos no solo expanden esa burocracia, sino que hacen una burocracia absolutamente inerte e inútil. Claro, claro, no es gravísimo. ¿Y qué opina Santiago sobre el tema? Pues, o sea, sin duda, el tema del empleo es el tema hoy, ¿no? Lo ha sido en Colombia durante mucho tiempo, durante décadas. Nos vaya bien o mal económicamente, el desempleo en Colombia es altísimo. Yo oí el podcast de ustedes con Andrés Mejía y el representante Gabriel Santos, y por ahí se hablaba de si uno debe creer o descreer de las cifras del DANE, y en gracia de discusión, de todas maneras son altas, siempre han sido altas, ¿no? El desempleo siempre ha sido estructuralmente alto en Colombia frente a la región. Y si eso era así antes, pues ahora mucho peor. Y cuando a eso se le suma el ingrediente, que yo sé que la idea no es hablar de coyuntura, pero es imposible abstraernos de eso, de lo que sucedió esta semana con la presentación de las cifras de pobreza, pues realmente no puede haber un tema más importante en Colombia hoy que empleo y reducción de pobreza. O sea, lo que se estima es que a la vuelta de un año, la mitad de la población de Colombia va a estar por debajo de la línea de pobreza monetaria. Eso es escandaloso. Y con un desempleo que sí está, digamos, bajando un poquito frente al pico de 20 y pico por ciento de mayo, tal vez. Pero es demasiado alto y tiene muchos problemas más allá, digamos, de esa simple métrica de desempleo. El problema, pues, de informalidad, que es bien conocido, y pues es que ser formal es supremamente costoso, ¿no? De golpe, si eso fuera más sencillo, entonces no se vería como con malos ojos ser un trabajador informal. Y hay que hacer muchas cosas
para quebrar esa tendencia. Pero además de eso hay mucho autoempleo, ¿no? Mucho cuentapropismo, y eso es terrible porque eso viene atado con poco acceso o nulo a sistemas de protección social, a pensión de vejez. En fin, es un tema realmente muy complicado que yo creo que es iluso pues pensar que se va a resolver, al menos de manera estructural, con ese tipo de propuestas. Hay que combinar cosas como de choque y de corto plazo, que pues hoy están sobre la mesa, pero más que nada combinarlas con resolver los problemas de fondo. Y Colombia nos hemos vuelto muy expertos en hacerle el quite a los problemas de fondo y enfocarnos en lo que nos gusta llamar como los mangos bajitos y ese tipo de cosas fáciles, ¿no? Es un problema muy preocupante, realmente. A mí lo que me sorprende ahí, precisamente, Santiago, es que lo que se habla de reactivación contradice por completo, digamos, fórmulas productivas para reactivar realmente la economía. Se habla de reactivación, pero luego viene el tema de los buses, de pintarlos. Yo en el libro Perdido en Legalandia, que le contaba a Nostra, que lo terminé de escribir hace unos meses, hacía un símil en esa novela, casi como una burla, diciendo, es que la solución, promocione el libro, promocione. Pues todavía no ha salido, está por allá en un concurso allá esperando que le pongan atención. Es una novela que se llama Perdido en Legalandia, que narra la historia de una persona que entra como emprendedor, como empleado, como servidor público en un país cuya capital es Bogotá, que parece a un país que conocemos. Sí. Y prácticamente hay que llenar formularios para todo, se da cuenta que el control es absoluto, se da cuenta que la vida realmente no funciona sin formalismos, y yo estoy viendo que eso termina siendo un símil y algo tan cercano a la realidad que el libro termina volviéndose no tanto de ficción sino de realismo. Entonces, a mí me sorprende esas cosas, pintar las cosas. Yo decía una vez cuando estaba trabajando en temas de innovación, yo les decía al equipo, innovar no es pintar una mesa, voltearla, ¿sí? Cambiar el color y tomarle una foto y decir que somos distintos. Eso no tiene nada que ver con el manual de Oslo de innovación, no tiene nada que ver con lo que Schumpeter, ¿sí? Hablaba de la creación destructiva, nada de eso. Eso no, digámoslo así, no hay forma de traer al Estado colombiano algo de conciencia. Yo lo veo, digamos, ahorita en lo que está haciendo el DNP, pero luego pasa ese cambio que se da en el COMPES apenas unos días después y uno dice, entonces, ¿dónde está la voluntad real de cambiar las cosas? La fórmula parece que está, pero la voluntad no. Y no importa de qué bando político estemos hablando. ¿No? Sí, el tema es súper preocupante. Yo aquí quisiera, me voy a ir un poquito a la teoría que no nos gusta mucho en este podcast, pero recuerdo mucho un paper ya que tiene unos años, creo que es del 2014-2015, de la revista Economic Policy, donde decían, esto es con información de la OECD, ¿no? Que la creación de 100 empleos públicos destruía en promedio 150 empleos privados. Entonces, por supuesto, pues digamos, eso no se puede pasar a rajatabla a la situación colombiana, pero parece que aquí la única forma, y parece que los partidos en realidad lo creen, que quien crea empleos es el Estado, ¿sí? Entonces, todas las soluciones para atacar este problema coyuntural pasan por la creación de empleo público, y quisiera saber ustedes qué opinan de eso. Hay otro temita que es, o sea, dentro de todo, es que esto del empleo y del desempleo, hay unos mitos impresionantes. Entonces, yo creo que hay un tema muy jodido, por no decir muy hijueputo, que es el tema de la estabilidad laboral. Esa vaina está escrita en la Constitución, que uno tiene no solo derecho al empleo, que ya es una locura de por sí, es una locura que quedó en los derechos humanos, y eso es una victoria de los rusos, haber puesto en los derechos humanos que el trabajo es un derecho. ¿Derecho de qué? Es que la sociedad cambia todos los días. Lo que uno hacía hoy, el día de mañana no lo quieren contratar a uno, o si uno trabaja haciendo sombreros, mañana no se venden los sombreros, entonces uno tiene derecho a qué. Entonces, el otro temita ahí es el tema de la estabilidad laboral, porque aquí todo el mundo cree en este país que el trabajo es eterno, y casi que eso es ¿sabes? Una vinculación laboral dentro del imaginario del colombiano es algo
más formal que un matrimonio. Es más fácil disolver una sociedad conyugal que echar un trabajador o estas relaciones laborales. Entonces el tema de la estabilidad es un mito que yo creo que hay que derrumbar y la gente tiene que entender que la sociedad cambia, los hábitos de consumo cambian, las dinámicas económicas cambian y lo que tiene que haber es facilidad de cambiar de trabajo. Pero todo el mundo aquí en este país tiene una adicción sí, un mito con el tema de la estabilidad laboral, que uno se tiene que mover un trabajo y casi que en todas partes lo tienen que jubilar a uno. Eso es una locura. Sobre eso, de hecho, hay una cosa bien interesante que creo que cualquiera que haya visto un poco de economía conductual o behavioral economics lo habrá visto en alguna clase o en algún libro, que es el cuento del efecto dotación, ¿no? No sé si se acuerdan del experimento de los mugs o de las, digamos, de las tazas, pero muy resumido lo que quiere decir es que cuando uno ya posee algo, uno le ascribe más valor, ¿sí? Es decir, si yo ya tengo algo en mis manos, algo que hace parte de mis posesiones, perderlo duele más que el equivalente, digámoslo así, cuantitativo que yo le ascribiría si no fuera mío. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un computador, no le doy el mismo valor si es mío, a diferencia de cuando yo lo veo, por ejemplo, en un local, ¿sí? Antes de comprarlo. Lo que pasa con el empleo público es algo parecido. Apenas se crea un empleo nuevo, va a ser muy difícil quitarlo de nuevo del Estado o convencer, peor aún, convencer, poner ese conflicto de intereses colectivo e individual, convencer a la persona que tuvo ese empleo de que ya no es necesario, porque queda ese efecto de dotación de nivel colectivo. Entonces díganle ustedes a los próximos, digamos, si esa reforma o si esa propuesta realmente se hiciera, digamos que entran X miles de trabajadores al Estado, díganles un año después, 3 años después, que ya eso no existe, que ese derecho a trabajar ahí ya no sirve. Entonces, claro, entra todo el legalismo, precisamente lo que decía Livio, diciendo, no, pero ¿cómo así? Es nuestro derecho, esto se creó. Y eso les va a haber quitado competitividad para entrar al sector privado, en donde va a ser mucho más duro conseguir un trabajo. Entonces se crean esas bolas de nieve de ineficiencia, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del libro este que se dice que inspiró a George Orwell, el We, de Evgeny Zamyatin, ¿sí? de un escritor ruso muy, muy interesante, escribe esta distopía también en donde el Estado lo es todo, ¿sí? Se dice que Orwell se inspiró de ahí. Y es prácticamente imposible cambiarlo. El que lo trate de cambiar termina pagando costos individuales terribles, ¿sí? Hasta la vida, obviamente, en esos libros. Pero en la vida real, digámoslo así, en esta realidad latinoamericana, el precio a pagar es muy alto. Termina volviéndose también objeto luego de estigmatizaciones y así sucesivamente. Y agréguenle también al debate para volverlo peor, el tema de los sindicatos, ¿sí? No digo que todos sean malos, pero en ese mundo, el sindicato muy distinto al origen, digamos, de ese sindicato conocido en Alemania del siglo XVII y XVIII, mucho más pequeño, obviamente, y más pragmático, se vuelve un elemento, una traba para que el Estado sea eficiente. Peor aún. Entonces, yo creo que es fatal la propuesta. Se me hace terrible. De esta forma, profesor, ¿quién la va a pagar? Imagínese, o sea, si hablamos de economía de mercado, de nuestra incipiente economía de mercado que gatea y se cae gateando, solo existe en 2 o 3 ciudades, Bogotá, Medellín y entre Cali o Barranquilla, ahí se pelean el otro poquito de economía de mercado que tenemos. Pero en los otros miles de municipios que hay en el país, casi que la alcaldía y la gobernación son los únicos empleadores medio decentes. Entonces, si cualquier persona quiere llegar a la política, o sea, casi que por naturaleza tienen que ser de izquierda, porque si no, no llegan. Entonces, imagínense si usted necesita votos y ganar un cargo de elección popular importante, pues para presidenciales, que es lo que tenemos ya ahora encima, es que les toca ser de izquierda. Claudia López, yo me acuerdo que ella escribía cosas muy liberales cuando estaba en la silla vacía, pero es que una vez se entra en la dinámica de lo público, ya eso es una cosa satánica, ya inmediatamente toca ser de izquierda. ¿Por qué? Porque es que no se llega, de otra manera no se llega. Si en los miles de municipios el único empleador medio decente es el Estado, ¿qué toca hacer? Ofrecer más Estado. Ahora imagínense cambiar esa inercia. Es muy difícil.
Cada día que pasa esa inercia se vuelve más y más fuerte, esa rigidez es más difícil de cambiar porque luego se le agregan narrativas y se le agregan narrativas grandes, ¿sí? De justicia, de derechos, de grandes cambios sociales que prácticamente las blindan. Y ahí está. Y los que pagan después por eso son los generadores de empleo que terminan siendo estigmatizados. De hecho, bueno, creo que alguien iba a decir algo. Yo ahorita le agrego otro punto al tema. Pues ya, yo de pronto aquí hablo como contra un hombre de paja, yo no he visto bien esa propuesta, algo bien Twitter, pero digamos que con la caricatura pues de que el problema se va a resolver creando empleo público, pues es una pésima idea, desde todo punto de vista, y aquí ya han puesto varias cosas sobre la mesa. Hay como una frase bien trillada, pero que me parece que es muy cierta de Friedman sobre que no hay nada más permanente que un programa gubernamental, ¿no? Y eso sí que es cierto con un empleo. Tal cual. Bien lo dijo Eric, eso sí que es cierto con un empleo. Ahora, eso se dice muy fácil, pero hacer las cosas, y digamos que quienes hemos estado en el servicio público sabemos lo difícil que es crear un, un, eh, una planta adicional y tal. Entonces, digamos que por ese lado ahí hay unas preguntas de fondo que hacerse sobre implementación, pero pues es que en el plano de la carreta, pues ahí cualquier cosa cabe, ¿no? Se pueden lanzar esas propuestas sin tener como ni el más mínimo detalle de cómo eso se implementaría. Más allá de eso, la idea es mala. Y es mala porque aquí como que nos hemos acostumbrado a que todo es gratis o que la plata no sé de dónde sale. Y se nos olvida que Colombia recauda incluso menos que el promedio de América Latina en impuestos, ¿sí? Entonces, casi la mitad de lo que recaudan los países de la OCDE. Voluntad Entonces, política. exacto, es como que la voluntad política es lo único que hace falta para hacer las cosas, ¿no? Ahora, que el Estado crezca para suplir unas necesidades que le son, digamos, para cumplir unas funciones que le son propias al Estado, bienvenido si se hace de manera eficiente, y eso es un proceso gradual, pues, conforme se desarrollan los países, y eso implicará, pues, crear más empleos en ese sector, digamos, eso es algo que es inevitable, pero que la política sea esa, que el instrumento sea generar empleo con cargo a unos recursos que no sabemos de dónde van a salir, o sea, además en esta coyuntura, donde acabamos de anunciar hace unos meses que la regla fiscal ya no la vamos a poder cumplir, que la deuda pública va a aumentar, pues como en todo el mundo, de una manera impresionante, es como más de 8 puntos de balance negativo del gobierno nacional central, o sea, es una cosa, Los se juegos del dice muy hambre. fácil, ¿no? Pero es una mala idea desde todo punto de vista. Los juegos del hambre mezclados con pan y circo, ¿verdad? La ironía, ¿no? Yo Sí, voy a agregarle un poco, digamos, de problemas acá a la discusión, y es que no todo empleo público es lo mismo, ¿no? Y yo con mis amigos libertarios, que a veces estoy dentro de la categoría y a veces por fuera cuando hablo de este tema, pienso siempre en esta teoría que critican algunos de Matsukato, que lo vemos mucho en clases sobre el Estado emprendedor. Y digamos, pensando en el Estado emprendedor colombiano, de algunos ejemplos positivos que hay, ¿no? La idea es que el Estado, digamos, puede también pensarse como una empresa con una mentalidad productiva, con, digamos, un poco más schumpeteriano. Y en Colombia hay ejemplos muy interesantes. Lo que pasa en el Ministerio de Defensa con estas 4 grandes industrias de defensa, con Indumil, que le gira miles de millones al Estado anualmente. Ahí crean empleo, ¿sí? Y el empleo debe ser algo orgánico. Es decir, cuando uno está en una empresa, por ejemplo, yo que he creado empresa pequeña, el empleo lo decide uno en la medida en que la empresa lo permite, no en la medida en que alguien le da por decir que se deben crear 20 empleos. Imagínense un emprendimiento que dice al otro día que por el bienestar social, entonces se deben crear 10 empleos más, ¿sí? Eso va en contra de la misma naturaleza de la empresa. Si uno ve el Estado también como obviamente un aparato distinto, pero que puede tener una mentalidad que es consciente de la eficiencia asignativa y eficiencia también del gasto, entonces resulta difícil que esas decisiones simplemente se puedan tomar. Es decir, ¿cómo puedo crear yo empleos? Es como si yo salgo a decir, leo un incendio, que sí, que creo su fin, creo el agua, mejor dicho. Eso no se puede, tiene que ser orgánicamente que estas cosas funcionen. Y entonces ustedes ven los ejemplos de Codaltec, de Indumil, que son maravillosos, crean tecnologías que terminan exportándose. Brasil comprando lanchas Piraña también para su sistema de defensa. Sí, cooperaciones público-privadas muy interesantes, fabricación de drones, fabricación también de
Digamos, obviamente que en el mundo ideal, donde no hay armas, pues este debate es más difícil. El con las correlato de personas. eso, profesor, es que fabricar armas tiene una lógica perversa que necesita también un conflicto que justifique esa fabricación de armas y de defensa en general. Claro, esa discusión es Es un terrible, pero lo que es un voy es que sí, incentivo muy pero igual perverso. va a haber ese mercado. Es decir, si Colombia dice, no, yo no quiero entrar ahí porque no quiero entrar a vender sistemas de defensa, alguien más lo hará, ¿sí? Y sobre todo que si ustedes miran la diversificación de portafolio de una empresa como Indumil, en las buenas épocas antiguas, digamos, rígidas y donde solo se hablaba de guerra y todo, claro, Indumil fabricaba ojivas, fabricaba armas con licencias israelíes, pero ahora lo que están haciendo es fabricando explosivos para ingeniería civil, para obras, más del 80% del portafolio, creo que es hasta el 90% ahora. Entonces, eso contradice un poco esas ideas que, digamos que el Estado de por sí no sirve para nada y que es inerte, pero es que hay dos estados. Ese es el estado que transforma, ¿sí? Lo que se creó en los años 50 con DARPA en Estados Unidos, y hay otro estado muy diferente, que es el estado ideologizado de corto plazo, de populismo, de dogmas extraños. Ese estado es el que termina destruyendo la economía y luego culpando a la otra mentalidad de estado que no tiene cómo hablar. ¿Sí? Sí. Meto la cuchara, es que el profesor habla cosas muy interesantes. Entonces, pasa lo mismo a cuando se hacían los debates sobre la Unión Soviética, de que no todo era malo y de que la Unión Soviética hacía algunas cosas bien y sí las hacía bien. Pero entonces ahí el debate o lo que yo quería resaltar, de acuerdo a lo que decía el profesor, muy interesante, es que el tema no es que el Estado no pueda hacer algunas cosas bien, porque de hecho sí las hace. Es imposible que durante tantos años, a, a prueba de ensayo y error, como lo hacen las empresas privadas, y sin el miedo a quebrar, porque están los impuestos, porque está el rescate, porque está la impresión de billetes, porque está la deuda. O sea, el tema sería que es que a ver, es imposible que el Estado no, a través del tiempo no aprendiera a hacer algunas cosas. El tema aquí sería lo que no se ve, como decía Bastián. ¿Qué es lo que se dejó de perder? ¿Qué tan eficiente fue durante el tiempo esa empresa? ¿Cierto? O sea, todas las ineficiencias que hablaba también el profesor al principio de que está bien, ya se puede hacer bien, pero ¿a qué costo se aprendió a hacer? El Estado aprende a hacer empresa. Termino. No sé si Santiago quería responder algo o va directamente. No, Listo. pues era como Un para aporte. terminar como de Sí. apuntalar una idea que usted puso sobre la mesa, Eric, que es que pues más allá, digamos, del sector del ejemplo que usted trajo, eh, pues es que el tema de fondo aquí es que el nivel de empleo es un resultado de equilibrio, de buscar un objetivo, que en este caso pues es como todo este rollo militar del ejemplo que usted puso sobre la mesa, ¿sí? Pero es resultado de perseguir un objetivo que en ocasiones el Estado decide perseguir. Y eso pues puede ser bueno o malo dependiendo del Estado que lo hace. Hay unos que son mejores que otros para hacer las cosas y de muchas otras cosas, pero digamos que el objetivo no es generar empleo per se, ¿cierto? El objetivo es Exacto, tal cual. desarrollar una industria y hay El, quienes defenderán el que el empleo Estado nace. tiene entonces un rol emprendedor y que Exacto. el Estado debe escoger o priorizar o lo que sea unos sectores y entonces invertir en ciencia, tecnología e innovación, en lo que sea. Y eso implicará pues una fuerza de trabajo. Entonces por eso digo que es como un resultado de equilibrio de perseguir un objetivo y no el objetivo mismo. Entonces, a mí me suena muy raro y me suena como falto de lógica económica la propuesta que creo que de pronto estoy caricaturizando porque no, pues yo no la vi. No, no, Y Fajardo es una si está caricatura. y si está planteada en esos Así, tal términos, cual usted se lo imagina, así lo dijo Fajardo, así como se lo imagina. Eso tiene un encanto, y ahí vuelvo yo al tema de las narrativas, y es que digamos que es algo que yo estuve acá en mi trabajo, y las narrativas son muy peligrosas, ¿no? Son muy seductoras. Y hay un teorema en la ciencia política, ¿no? Del lector mediano, básicamente cuando uno converge hacia ese punto medio, en donde no es tan extremista hacia la derecha ni a la izquierda, sin importar qué quiera decir derecha e izquierda, porque eso tampoco es muy claro. Uno va convenciendo a las personas a través de secuencias de, digamos, de palabras que suenan bien, de
narraciones, ni siquiera narrativas, sino narraciones plausibles, bonitas, justas, ¿verdad? Que apelan a grandes principios. Y eso es lo que está haciendo él. ¿A quién no le gusta el empleo? Es como la pregunta del plebiscito. Digamos, si uno se pone a mirarlo desde el punto de vista de los incentivos y desde el punto de vista de la formulación que uno hace en campañas de branding, la forma en que yo presento las cosas es lo que llamamos frames, ¿verdad? El framing que yo hago de las cosas termina volviéndose una catapulta política. Y eso es un sinónimo de envidia, un sinónimo de egoísmo. Es decir, yo utilizo ese capital político en el corto plazo para en el largo plazo hacerle daño a quien me lo dio. Y eso es nada más y nada menos que una radiografía de la política colombiana desde la patria boba. ¿Sí? Y ¿quién va a acabar eso? Imagínense. Es muy difícil. Yo soy muy escéptico, la verdad. Estás escuchando Nostracast by Nostravamos. Sí, el tema es tremendamente difícil y ahí me dan pie para la segunda pregunta y es, vimos que en esta semana, creo que ya lo tocamos muy levemente, el DNP sacó un documento COMPES precisamente para tocar el tema de la reactivación y en ese documento habían, entre varios otros temas, uno muy particular que tocó o llegó a prensa y era el tema de la reducción de costos laborales, entendiéndose como facilidades, un poco más de facilidades más bien para temas de precisamente de prescindir de trabajadores, reducción de aportes, particularmente para el tema del ICBF, etcétera. Pero la propuesta duró, yo creo que nunca ha durado menos una propuesta publicada en mediodía. Tuvieron que bajarla y montar una segunda versión de ese documento a consulta pública. Y es una verdadera lástima porque finalmente sí era una muy buena medida que mínimamente merecía el debate, mínimamente, ¿sí? Puede que se hubiera caído luego, pero no dejaron ni siquiera que eso sucediera. No sé qué opinión tenga ahí Santiago. Bueno, yo aquí diría varias cosas, como tres vainas que se me ocurren. Entonces, lo primero es que, y esto de pronto va a sonar raro, y es que este gobierno ha sido muy transparente con que no va a hacer reformas, digamos, importantes, lo que llamamos reformas estructurales. Y en eso han sido realmente muy transparentes. Sabemos que este gobierno no va a hacer una reforma pensional, que es necesaria. Sabemos que este gobierno no va a hacer una reforma laboral, que es necesaria. Y sabemos que este gobierno no va a hacer una reforma que es necesaria para la estabilidad fiscal del país. Puro centro. Eso está clarísimo y que, insisto, el gobierno lo ha puesto súper claro sobre la mesa, han sido muy transparentes con eso. Entonces, dicho eso, a mí sí me llamó mucho la atención que en esa primera versión del COMPES se pusieran estas ideas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es que cuando uno está en planeación nacional, a veces digamos que uno como que se la tira independiente, pero el DNP es gobierno. Y el COMPES no es otra cosa que el Consejo de Ministros, básicamente, ¿no? Entonces, si este gobierno no está dispuesto y no hace parte de su agenda de reformas, estos temas, ¿no? De reducción de costos laborales no salariales, de actualizar esta legislación de ese Código Sustantivo del Trabajo que es de 1950 y hacer que sea más flexible, más fácil despedir gente y que no haya estabilidad reforzada por incapacidades y que la institucionalidad para fijar el salario mínimo y sus aumentos cambie. Todas esas cosas que sabemos que hay que hacer, que sabemos que este gobierno no las va a hacer, es muy raro que el mismo gobierno haya puesto sobre la mesa esto. ¿Sí me hago entender? Como que no existe tal cosa como los técnicos y los políticos, ¿no? Esto es el COMPES. Entonces ahí creo que hubo como un cortocircuito que pues lo corrigieron rápidamente, y eso está bien, en el sentido en que la versión que ahora hay sobre la mesa, pues parece que va más alineada con la visión que tiene este gobierno sobre las reformas que hay que hacer. Eso es como un primer tema, ¿no? Ahora, el segundo tema ya es el de fondo, y es, efectivamente hay que hacer esas reformas. Y pues ojalá el gobierno en lo que queda cambie esa posición y digamos que no supedite la presentación de esos proyectos de ley que son clave ante el Congreso a la finalización de estas misiones que viene haciendo, ¿no? La misión de empleo, que para gente gomosa de los temas de política pública como yo, pues es chéverísimo. Ahí hay unos conversatorios, una berraquera con unos académicos buenísimos, los seminarios están súper chéveres. Nos invitan a la misión de internacionalización con Hausman y unos profes de comercio internacional, la berraquera, y van a salir unos estudios que para gente como yo son chéverísimos, ¿sí? Pero de ahí no están saliendo reformas, ¿sí? Es que eso es incesto académico. Entonces, digamos, eso es importante, pero eso no es hacer los cambios que el país necesita en este momento.
Y lo último que quiero decir es que como que ese cortocircuito que a mí me llamó la atención que se diera por lo que acabo de explicar, sí sirvió para una cosa muy importante y es para recordarle al país que no puede haber unos temas prohibidos. O sea, no puede proscribirse que en el debate se hable de si las cajas de compensación funcionan o no funcionan, de si la fuente de financiación de ese esquema es el adecuado, de si las cámaras de comercio traen más beneficios que costos, que si su financiación debería ser la que es u otra. En fin, ese tipo de temas a veces parece que son prohibidos, ¿no? De Y paréntesis. En Colombia nos pasa mucho eso. No hablamos los temas, los engavetamos. Y por lo menos esos titulares de toda la mañana fueron ya per se, creo yo, algo positivo. De paréntesis, profesor, sigo interrumpiendo. El tema es que yo creo que es que el gobierno no le interesa debatir. O sea, el gobierno tira globos, ¿cómo dicen? Meteorológicos, tiene un nombre. Globo sonda. Algo así. El gobierno tira los globos para tantear el clima de opinión. ¿Y qué pasa? Pues como todos los periodistas en Colombia son de izquierda, eso inmediatamente le disparan con un rifle y lo estallan. Entonces como que el gobierno se lava las manos, como que ahí tiramos el globito liberal a ver cómo lo recibe la opinión y como siempre le pegan un balazo con un rifle, pues listo, muerto el tema. Entonces aquí venimos nosotros en nuestro espacio de podcast para que podamos hablar de estos temas. Paréntesis. ¿Y qué opinión tiene Eric al respecto? La acción estatal es tirar esos globos. El gran problema es qué pasa después con eso. Y hay algo que también viene de la economía conductual, que son los emprendedores de la disponibilidad. Y esos emprendedores de la disponibilidad lo que terminan haciendo es cambiando un poco los mensajes, volviéndolos más emocionales, volviéndolos un poquito más narrados y manipulados. Y eso termina desembocando obviamente en controversias que en redes sociales se expanden y al final el mensaje inicial, digamos el tema de fondo del cambio estructural que se tiene que dar para atacar la pobreza, termina perdido, porque lo que caracteriza a Colombia son debates superficiales digamos, en temas grandes que injustamente se olvidan. ¿Sí ven la ironía? Es decir, nos ponemos a hablar de justicia, de injusticia, así sucesivamente, pero olvidamos que para llegar a la justicia necesitamos unos pasos. Esos pasos se ignoran porque lo que importa es el debate macro, el debate de esa gran narrativa. Eso es absurdo. Digamos, en puros temas de persuasión, uno se da cuenta que el hecho de que el gobierno trate de tirar esos globos, al final pareciera ser una especie también de incapacidad para llegar a negociarlos, ¿sí? Y muestra una desconexión de ese tanque de pensamiento que es el DNP con las mismas capacidades del gobierno. Y eso también es algo triste porque el DNP prácticamente entiende ahora que no puede poner temas sobre la mesa de manera más libre porque es gobierno, como decía Santiago. Ahora, lo que me preocupa a mí es el efecto que de pronto no se observa y es el fin de la innovación estatal o la pérdida que tiene ese agente, ese burócrata, de ganas de innovar. Si ustedes se dan cuenta, gran parte de los problemas que tiene el país se explican a través de estructuras de incentivos que se han creado desde la colonia. Incentivos legalistas, incentivos culturales, de todo tipo, porque la estructura de incentivos que hay para una persona que está en el sector público en Colombia le demuestra que hacer cosas o cambiar o pensar de otra forma va a terminar teniendo costos absolutamente innecesarios para esa persona. Entonces, es muy difícil que el Estado innove. Hay unos, Paréntesis. digamos, señor. El programa que hicimos con don Daniel no ha podido salir porque es peligroso. Okay. Para el doctor. Pilas que ese man ya no aguanta una más. O sea, es que es muy jodido. Estamos en una dictadura del silencio, la verdad. Es que no se puede hablar. Sí, exacto. Es que no sé, pues por eso es que estos podcasts son tan importantes, ¿no? O sea, yo creo que estoy de acuerdo. Es muy importante que se haga esto porque yo me doy cuenta que a veces, inclusive con las columnas, yo dejé de escribir ya, digamos, columnas semanales, también porque pienso que la forma de traer cambios tiene que ser otra. Me parece que este medio puede ser mucho más efectivo, al menos para que las personas piensen, pero lo más difícil es que una idea que suena interesante después de un podcast o después de una columna se vuelva relevante en la vida de alguien. ¿Entienden? Que alguien diga, tan interesante, ¿y después qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? A eso voy. No hay estructuras de incentivos.
las estructuras de incentivos que existen son las perversas, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos de la creación de todos esos empleos. Esas estructuras de incentivos perversas son las que dominan. Sí, eso, yo me acuerdo de una clase de mi maestría con mi jefe de la época en la Universidad de Augsburgo, el profesor Welzel, llamábamos teoría de incentivos y contratos, que no tienen nada que ver con derecho, de hecho. Es algo, digamos, un análisis económico de la forma en que los agentes utilizan sus incentivos, y no solo desde la, digamos, de la teoría más de Rational Expectations Theory, sino también desde la teoría conductual. Y ahí uno se da cuenta que uno no puede cambiar un estado sin cambiar las estructuras de incentivos. Pero si alguien trae un catálogo de incentivos nuevos, más interesantes, le caen las narrativas y lo destruyen. Entonces, ¿qué pasa? El Estado sigue siendo lo que yo llamo un Estado inerte. Por eso, ante un Estado tan inútil, lo mejor es tener menos, y ese pequeño pedazo del Estado que existe debe ser el Estado productivo o emprendedor. De resto, difícil. Pero ¿quién hace ese cambio? ¿Sí? Terminan volviéndolo un criminal. Sí, total. Y como para poner un ejemplo, no sé si recuerdan también hace unos días que hubo una polémica con este tema de la propuesta para modificar el Código Civil, que estaban haciendo en la Nacional con con una serie de académicos. El manifiesto comunista con fachada de Código Civil. Ese cambio aberrante tiene que ver con que esos cambios de derecho privado, ¿verdad? O las consecuencias del derecho privado terminan siendo decididas por jueces. Es decir, si dos partes en un contrato tienen un problema por un incumplimiento, etcétera, el que tiene al final la solución va a ser un juez, no tanto las partes. ¿Sí? Para traer una frase de Lidio de un podcast anterior, parece que en Colombia no hay derecho a la propiedad privada, sino derecho de usufructo a la propiedad privada. Pero bueno, digamos que trae este ejemplo a colación precisamente porque eso que es tan grave y que tiene una clara tendencia ideológica, no generó toda la bulla que sí generó la propuesta chiquitica, marginal del DNP por allá en una esquina de un documento, donde salieron inmediatamente, no se demoró media hora publicado, y ya habían todo tipo de periodistas criticando esa propuesta. Entonces, claramente hay un sesgo gigantesco hacia temas liberales, que no solamente vienen del mismo Estado, ¿no?, sino por supuesto de los medios, que es aún más preocupante porque finalmente terminan cancelando todo este tipo de discusiones y de debates. Pues ahí yo les voy a llevar la contraria con una hipótesis que pues, es razonable, pero creo que no es el caso, y es esta idea de que se lanzó el globo, ¿no? Yo más bien creo que hay una como explicación más sencilla, y es que fue un simple error. O sea, ¿por qué lo digo? Porque es que yo creo que el gobierno no tenía ningún incentivo de poner este tema sobre la mesa. Es costoso, y sobre todo en este momento para el gobierno, que de hecho ya había asumido el costo de decir que no van a hacer reforma laboral, volver a poner esto sobre la mesa, que se arme como todo este revuelo en medios. Ahí en el alto gobierno lo que seguramente pasó fue pues que hubo sorpresa por esto, y fue un error de unos documentos que son muy largos. Este documento es probablemente el COMPES más largo que yo he visto, tiene como 220 páginas, por lo menos en la versión original que abrí. Entonces como que, claro, ahí quedan las cosas que en un primer borrador vuelcan sobre el papel los técnicos, y yo creo que no hay nadie en Planeación Nacional que no crea que este es el tipo de cosas que hay que hacer. Entonces es probable que eso haya quedado ahí más por un error que por una intención deliberada, como de tomarle el pulso a la opinión pública y esperar a ver cómo que pasaba. Eso es una Yo cosa. le estaba dando el beneficio de la inteligencia al gobierno y el profesor la negó. No, eso yo creo que fue un error que claro, es costoso, pero creo que no fue una cosa deliberada. Ahora, el error es costoso para el gobierno, pero yo creo que trae el beneficio que mencionaba, de que pues es que sobre ese tema hay que seguir hablando, hay que seguir debatiendo, así no sea el mismo gobierno quien ponga el debate o quien ponga el tema sobre la mesa para debatirlo, o que lo haya puesto por un simple error. Y el segundo comentario tiene que ver con que alguien compartió por ahí el registro que hicieron de lo que supuestamente dijo el director del DNP sobre lo que había pasado. Entonces parecía como una cosa muy franca, ¿no? Y a nosotros pues no nos interesa avanzar en esa dirección, y además el COMPES no es un instrumento para eso. Y entonces ahí me llamó mucho la atención
y me puse a buscar porque tenía como en la idea ese ejemplo puntual. Y pues resulta que este mismo gobierno, a comienzos del año pasado, expidió un COMPES que se llama el COMPES de Formalización Empresarial, que es este documento de política pública con acciones para hacerle la vida más fácil a las empresas, cambiar esa relación costo-beneficio de ser formal y de cumplir con todo lo que hay que cumplir en este país para tener empresa. Y una de las acciones que está a cargo del mismo gobierno y que fue idea del mismo gobierno y que no se comprometieron porque nadie los hubiera obligado, es en lo que queda de este año presentar un proyecto de ley para modificar la legislación, sobre todo en temas relacionados como con nueva economía, ¿no? Esta idea de la economía colaborativa y estas cosas, nuevos esquemas de contratación. Y yo creo que es muy probable que ese proyecto de ley no se presente, que se incumpla esa acción, pues que el mismo gobierno se comprometió por voluntad propia a incluir en un COMPES. Entonces me llamó mucho la atención haber leído eso, ¿no? Como que ahora además se justifique como con un argumento formal pero falaz, que el COMPES no se puede utilizar para comprometerse con la presentación de reformas estructurales ante el Congreso. Listo, no, pues la verdad que es un tema que daría para hablar horas y horas, pero quiero llegar a un punto más allá, y es, creo que todos los partidos finalmente han propuesto algo muy similar, ¿no? Unos proponen contratación pública a lo que marque. Pedro ha hablado de que llenemos esto de paneles solares y de fibra óptica, quién sabe dónde leyó algo así y ahora lo repite como un loro. Casi que todos los partidos, independientemente de su ideología o de su inclinación política, pues defienden algo similar. Pero más preocupante aún, creo yo, es el mecanismo para financiar todas estas propuestas. Y a eso es a lo que quisiera llegar. Porque finalmente todo el mundo está proponiendo, por supuesto, más deuda, pero sobre todo comenzar a usar el Banco de la República como caja menor del gobierno. Eh, y como dije en un trino hace muy poco, y lo creo firmemente, yo sí siento que hoy en día, en este momento coyuntural, el muro contra el socialismo es la Junta del Banco de la República. No sé qué opinión tenga Eric al respecto. Pero pues suena interesante hablar sí, de muro del socialismo. Pues yo creo que el Banco de la República es una institución muy sólida, una institución también que guarda al menos ese carácter de independencia que se le quiso dar desde los años 20. Yo lo que veo que es difícil también es tratar de generar equilibrios, ¿no? Si uno ve lo que están haciendo aquí la Banca Central Europea, la Fed, en donde ese balance de ellos está explotando con todo lo que compran, ¿no? De junk bonds y de todas las cosas que ellos están comprando para tratar de mantener algo de estabilidad, pero eso lo están haciendo en el marco de digamos, de otras reformas o medidas que son mucho más sensatas que están tomando también los gobiernos. Por ejemplo, el hecho de generar por lo menos unos subsidios al menos inmediatos para algunas empresas que están generando empleo que no se pueden perder, que son pequeñas empresas, ¿sí? Es decir, el compromiso con las pymes sí es mucho más claro. Lo que me preocupa es que en Colombia tomen el Banco de la República a jugar ese rol, mientras que por los lados no está pasando nada. Entonces, aparte de tener una moneda mucho más débil, ¿sí? Que si se comparara con el euro, con el yen, con el dólar, digamos, el abuso de la posición que se quiere tomar sobre el Banco de la República termina teniendo una consecuencia institucional también muy grave, porque el concepto de la independencia del Banco de la República puede terminar perdiéndose. Y no hay ninguna garantía que el Banco de la República, que es ese muro que llama Livio, digamos, hoy contra el socialismo, sea el mismo en 10 años, en 20 años. Puede que termine cooptada también esa institución por esos intereses políticos y esas narrativas. Antes es un milagro que siga ahí, porque ahí están, digamos, los mejores técnicos, creo yo, junto con el DNP en Colombia. Me parece muy preocupante, pero no creo que, Pregunta para el doctor. que no lleguen allá. Espero que no Pregunta lleguen allá para el realmente, doctor. ¿no? Es que, a ver, yo tengo que interrumpir porque ustedes son personas muy elevadas y muy educadas. Entonces, o sea, casi que el trabajo aquí también es como tratar de que la gente de a pie entienda un poquito los temas que ustedes hablan. Yo tengo una pregunta para el doctor en cuanto a qué opina sobre que el Banco de la República, un banco central como tal, su naturaleza es planificadora y cómo choca eso. O sea, eso es una pregunta mía que yo siempre he tenido y se la he querido hacer a un académico.
¿Cuál es la diferencia entre un departamento de planificación o un ministerio de planificación soviética como el DNP y un banco central? Porque en teoría, yo le meto veneno a la cosa, pero el Soviético y banco, todo. el Banco de la República, o sea, para mí un ministerio, un departamento de planeación es una verruga soviética, pues es dirigismo. Pero si un banco central ya de por sí es un órgano planificador, eso no choca con ministerio de planificación, eso cómo se compagina y quién manda a quién. Esa duda yo siempre la he tenido y se la he querido preguntar a un académico respetable como el doctor. Que me la explique y para que lo entendamos los que nos oyen. Pues digo, yo no veo al Banco de la República como un organismo de planificación, ¿no? Realmente lo que ellos buscan es mantener el valor de la moneda estable, la autoridad monetaria, ¿no? La autoridad que uno llama cambiaria crediticia. Mientras que el DNP, digamos que sí es una institución más de planificación, pero también tiene que ver con la estrategia misma. ¿Sí? Es que planificar puede significar muchas cosas. Puede ser irse en contra de una economía de mercado y planear la producción, digamos, ahí sí entraríamos más en el calificativo soviético. Y otra cosa es generar un plan, digamos, para que el gasto sea claramente especificado en rubros y para que también haya cierta eficiencia alocativa. Entonces, digamos que en ese sentido no sería tan soviético, pero el Banco de la República no. El Banco de la República realmente tiene una función también importante de sostener la estabilidad del sistema financiero que al final termina volviéndose esencial para proteger el poder adquisitivo, ¿no? Es decir, Aunque eso es si como el, si el peso eufemístico. pierde su valor de Eso manera es como brutal, eufemístico, porque es como quien dice, el Banco de la República es como, vamos a mantener la inflación en sus justas proporciones. pero al final es algo así porque, digamos, el riesgo de la hiperinflación, obviamente no podemos pues, caer en decir qué va a pasar como en los años 20 en Alemania o algo así, pero sí hay ciertos riesgos que conlleva una inflación pronunciada, Y sobre yo digo todo que el cuando vemos billete lo de que... 100.000 ya tiene su truco, porque ya no le ponen los ceros, sino que el 1000 está en letras. O sea que tienen como ahí una Ah, vergüencita, ya les está sí, dando vergüencita. la narrativa monetaria también existe y eso ya son cosas más de framing, pero digamos que la esencia misma del Banco de la República de sostener el valor de la moneda me parece a mí que se ha hecho bien, ¿no? Es decir, todo lo que se hace desde el Ministerio de Hacienda en general para poder abrir, digamos, al Estado a mecanismos de financiación cuando hubiera la necesidad, está bien. El problema es abusar de eso. Por ejemplo, pedir créditos, algo de lo más abusivo que he visto yo en la historia de Colombia, pedir créditos millonarios, eso fue en el gobierno anterior, para financiar, un crédito para financiar la lucha anticorrupción. Primero, ¿qué es la lucha anticorrupción? Es decir, ¿qué tipo de incentivos van a crear? Lo que terminan creando son puros foros en donde todo el mundo se reúne para decir que la corrupción es mala. Qué bien, maravilloso. O como la consulta anticorrupción, ¿sí? 300.000 millones tirados a la basura. Y eso es peor, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, el debate del Banco de la República realmente no, el Banco de la República es como un gatekeeper, ¿sí? Prácticamente lo que está haciendo ahí claro, recibe, no quiero decir órdenes, pero recibe, digamos, algunas indicaciones del mercado y del gobierno, pero también tiene su autonomía. Lo que hace el Ministerio de Hacienda también es crucial desde lo técnico, pero lo grave, insisto yo, es cómo se abusa de esas instituciones. Y si se llegara a abusar del Banco de la República de la misma forma, pues sería peor, porque todo contribuiría a más estructuras de incentivos perversos, a que la gente todavía crea que, por ejemplo, el tema de la consulta anticorrupción fue algo bueno, ¿sí? Fue algo positivo, porque mandó un mensaje. Hay suficientes mensajes, Colombia está llena de mensajes, tiene demasiados mensajes, ¿sí? Todos se contradicen, y al final, ¿qué? El empleo sigue siendo el mismo problema porque la pobreza está aumentando. Entonces, el problema no es tanto el Banco de la República en sí, sino el posible abuso de estas instituciones. Yo creo que el Banco de la República todavía está lejos de ese abuso, afortunadamente, pero no se descarta. Yo creo que quieren copiar, o sea, mi opinión aquí, añadiendo a lo que decía el doctor, es que sí, o sea, hay que darles gracias, pues, de que hayan tenido una responsabilidad durante el tiempo. Eso hay que reconocérselo al Banco de la República como institución. Yo creería que Pero sí. a mí me parece que por lo menos el gobierno o la clase política quiere como al menos, a ver,
yo lo diría como la argentinización de la política monetaria. No llegar al chavismo, obviamente, hasta ese extremo, pero la laxidad tienen como, o sea, Argentina siempre ha sido como un laboratorio de inflación mundial, diría yo, dentro de la Sí, academia ejemplos económica, o trágicos. sea, en todas las Sí, facultades de ese es el ejemplo economía que del usamos en mundo, clase muchas veces, de hecho. Argentina es una materia, o sea, Sí, Argentina es sí. una materia en inflación. Entonces yo creería que lo que está pasando en Colombia no es una, o sea, yo exagero mucho en mi cuenta de Twitter, digo que el uribismo pues es una izquierda totalmente irresponsable, pero la verdad es que yo creo que la clase política quiere pisar terrenos que pisó Argentina años atrás sin perder el control del país. Entonces, como una argentinización de la política monetaria sin llegar pues a extremos, porque Argentina es el laboratorio en la economía monetaria. Pero sabe, Lidio, que hay una cosa que me preocupa bastante y es, por supuesto, estamos lejos de una situación como la Argentina, pero el tema grave es que cada vez más, por lo menos en la clase política, hay un consenso sobre cómo se debería usar el Banco de la República en una situación como la actual. Antes, ese tema quizás ni siquiera hubiera llegado al debate político, pero es que hoy en día está en los 5 primeros puestos de la agenda pública. Lo ha dicho Uribe, lo ha dicho Petro, lo dice Fajardo, los tres grandes, de alguna manera, competidores para el 2022 o los tres grandes caciques, pues, Bueno, no les diga grandes, hombre. bueno, los tres pequeños, pero hablan del tema y ya lo hablan de manera abierta. Y no solo eso, Y los gremios. y los gremios, pero hay un, y lo voy a decir con nombre propio, Mark Hofstetter también lo defiende, y lo defendió en un artículo de La Silla Vacía, el dinero helicóptero. Entonces, esta vaina a mí ya me comienza a preocupar, no porque vaya a pasar este año en el otro, pero lo que me preocupa es que comience a permear poquito a poco la agenda política. Rupert, Colombia se va a argentinizar en los próximos años. O sea, a ser un poco más laxo con la inflación sin caer en lo que está viviendo Argentina hoy, pero sí quiere el gobierno colombiano o la clase política, yo creo que sí quiere pisar los terrenos que pisó Argentina décadas atrás sin que se les salga de manos el país, pero quieren imprimir, ellos quieren imprimir. ¿Qué dice Santiago? Bueno. No, Adelante, yo lo veo muy difícil. Digamos que Colombia tiene un montón de retos, o sea, no tenemos que hablar de eso, ¿sí? Pero digamos que no hemos tenido problemas tan graves como han tenido algunos países de la región, en buena medida porque funciona muy bien el Banco Central y en particular funciona bien como esa triada de planeación nacional, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Y eso ha permitido que a nivel macroeconómico las cosas funcionen y eso no es poca cosa. De pronto es algo que es difícil de digerir, que hay que esforzarse por ponerlo en un lenguaje más claro y que digamos que la gente en general lo entienda. Pero no es poca cosa y no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Entonces, que en este momento salgan de todas las orillas a decir que lo que hay que hacer es prender la máquina, a mí no me extraña, digamos, me parece pues, normal en este país, pero me parece muy difícil ver que vaya a ocurrir porque la Junta es muy independiente, porque es muy ortodoxa, afortunadamente, pues a mi manera de ver, y porque los cambios que se ven o que uno podría prever hacia adelante en términos de modificación de la conformación de la Junta, también a mí me dejan tranquilo. Entonces yo creo que eso es muy difícil, pues como que la solución a esta crisis se vaya a financiar por ese lado. Entonces, la pregunta inicial de Nostra era, ¿cómo financiamos todo este problema que tenemos que resolver? Entonces, ahí hay varias cosas que hay que hacer. Y lo ha dicho Lidio en este podcast ya varias veces. Hay que hacer mucho por desatrasar el país en términos de infraestructura. Y entonces, eso no es solamente cemento, es internet, es conectividad. Si usted no conecta si usted no conecta los territorios al mercado, está frito, no hay nada que hacer, no hay desarrollo. La gente tiene que estar cerca de los mercados y cerca es pues con una vía que le permita sacar las cosas y que no tenga como única opción sacar coca en un submarino. Y toda esa tarea que está todavía pendiente en materia de infraestructura, pues requiere plata y requiere plata pública y privada. Y hay mecanismos para hacerlo y hay plata pública todavía para hacerlo. Entonces yo creo que hay que acelerar mucho la ejecución del presupuesto de inversión. Acaban de hacer una reforma que pues uno podrá tener sus críticas, pero al sistema de regalías, pero lo cierto es que al menos en el papel parece que va
a hacer mucho más ágil la ejecución de esa plata, y eso no es poca plata, estamos hablando de billones y billones de pesos que en este momento están pendientes de ser ejecutados y que deberían ejecutarse para desatrasar esa agenda de infraestructura de conexión a mercados y buscando ese objetivo, generar empleo, no con el objetivo de generar empleo, pero es importante. Ahora, si eso no se acompaña de las reformas, y es que en esto hay que insistir, si no se acompaña de las reformas y hay que hacerlas ya, no podemos esperar, pues vamos a tener un problema muy serio en términos de finanzas públicas. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues por un lado la reforma laboral, porque es que esto les va a sonar un poco raro, de pronto socialista diría Lidio, pero es que la reforma pasada, eh, pues sí cambió el precio relativo del capital y del trabajo. O sea, pensando que el país tiene que hacerse más competitivo abaratando el costo del capital, hizo una reforma, me parece, en la dirección correcta, pero que hizo más barato el capital que el trabajo. Y si usted tiene un mercado laboral lleno de normas, muy inflexible, muy informal, y a eso le suma que es más fácil traer máquinas que contratar gente, pues está en aprietos, ¿no? Y eso explica en parte lo que vimos esta semana, y es que la pobreza empezó a aumentar justo antes del COVID, o sea, incluso antes del COVID, quiero decir, no justo antes, sino incluso antes del COVID, igual que el desempleo, venía en aumento en 2019, en un contexto de buenos precios del petróleo, de crecimiento económico, como que todo iba bien y el desempleo aumentando en Colombia, con niveles que ya eran altos, ¿no? Porque como decíamos hace un rato, el nivel de desempleo en Colombia siempre ha sido alto. Entonces, no va a ser suficiente como con la receta típica de hagamos obra pública y entonces eso resuelve el problema, no. Hay que acompañar esto de reformas. Y la otra reforma que no espera es la fiscal, porque es que si uno hace la reforma fiscal ya y pues da el margen en el horizonte de tiempo, digamos, de que entren a jugar esos instrumentos que se definan en esa reforma, pues también permite, le abre un poco el espacio al país en términos de deuda y de otros instrumentos que hay disponibles para financiarse y no tenemos que estar en ese punto de, pues, considerar seriamente prender la máquina, que yo insisto, eso no creo que vaya a pasar. Una cosa rápidamente, eh, para complementar lo que dice Santiago. Yo tampoco creo que eso vaya a pasar, pero insisto con el tema del abuso. ¿Sí? Si eso se da en algunos años, es gravísimo. Y si uno se devuelve a la historia de Colombia, en la época, por ejemplo, en la Guerra de los 1000 días, ¿sí? Cuando prendieron la máquina para financiar guerra, ¿verdad? Después de todos los abusos que ya había habido en 1894, ahí uno se da cuenta que una Y para eso institución, por crearon los más de que bancos esté bien centrales. pensada, sí, por más de que esté bien pensada, puede terminar siendo un catalizador de otros problemas. Y eso fue lo que hicieron allá con la Junta de Emisión en la época. El gobierno le decía al Banco Nacional, imprima todo lo que pueda para ver si terminamos, pues sí, para ver si seguimos con la guerra y acaban con los Paréntesis, liberales. doctor. Es que Y, el doctor habla muy bueno y yo lo tengo que interrumpir. Usted, doctor, yo diría gratis. Es más, esta hora es la, paréntesis también, es la hora más rápida que se me pasó porque el doctor Eric es un maestro. Es que el tema del Banco Central nació fue con la guerra. O sea, para mucha gente que, es que ustedes a veces se les olvida que nos escucha gente que no entiende nada de economía, entonces por eso es que a mí me toca interrumpir. Somos muecos. Les no, pido está perdón por muy bien eso. que interrumpa. O sea, ustedes están acostumbrados como a unas altas esferas donde se manejan unos tecnicismos complejos. Entonces, por eso es que yo tengo que interrumpir tanto, porque si no se nos vuelve esto muy aburrido y perdemos la audiencia. Entonces, yo le quería aclarar también a Mejor los... dicho, imprimir billetes para financiar guerras es un Exactamente. desastre. Y si ahora Y quieren los imprimir oyentes billetes, tienen que sí. entender también que el nacimiento de los bancos centrales en buena medida fue para financiar guerras. Antes del Porque Banco de la usted República tocó, existió el puso Banco el dedo en la Nacional, sí, llaga, el profesor puso el claro. dedo en la llaga. La guerra en los 1000 días, pues sí, es un desastre, digamos, algunos, ahí tienen un vestigio de la guerra de los 1000 días, el Museo Nacional se utilizó como prisión precisamente para meter ahí a todos los liberales cuando llegaban las fuerzas conservadoras y eso era horrible, ¿sí? Y todo auspiciado por el abuso del Banco Nacional en la época. Entonces, el abuso de esas instituciones, inclusive también del DNP, que no está sucediendo en este gobierno, pero que puede pasar a favor de narrativas extrañas, termina, digámoslo así, perpetuando o volviendo eterno, para ponerlo en otros términos, el gran problema fundamental de Colombia, y es que no ha logrado crear estructuras de incentivos que permitan que las personas que trabajan en el Estado realmente quieran cambiar las cosas. Los incentivos que están generados
ahora es para que los partidos políticos utilicen lo que se llama el bounty system, o ¿sí? Ese sistema en donde prácticamente ya llega un partido político a saquear al Estado, no tanto por corrupción, sino más como por nepotismo, es decir, que pone a los amigos aquí, allá, sí, y reparten todas las entidades a gente política que no tiene ni idea de cómo funciona, sabe cómo funciona la administración pública, pero no sabe cómo funciona la innovación, ¿sí? Y esas estructuras de incentivos es lo que están condenando a Colombia a quedarse ahí hablando basura, literalmente, sobre justicia, mientras no está interesada realmente en la justicia, ¿sí? Y en otros temas más grandes. Y eso es, yo digo, para las otras generaciones. Digo, yo desde la universidad, pues sí, digo, no vuelvo a entrar a ese ruedo, pero a mí me preocupa, porque los jóvenes que están saliendo de las universidades entran a esas estructuras de incentivos y se dejan llevar por ellas, y se pierden en ellas, ¿sí? Pierden la independencia intelectual, porque el ajetreo del día a día, en ese behemoth político del Estado colombiano, se los lleva por delante. Eso es lo que hay que cambiar. Estás escuchando Nostracast by Nostrabamos. Bueno, pues ustedes hablan muy sabroso, yo estoy también muy contento, realmente dos invitados de lujo, eh, pero vamos entrando ya en la recta final del podcast y como ha sido costumbre hay dos secciones que no queremos dejar de proponerles porque uno de los propósitos, como ya les he mencionado, es tratar de identificar qué temas de coyuntura, perdón, qué temas de estructura en los que se deben insistir de manera decidida. Entonces quiero hacerles unas preguntas muy sencillas para una respuesta igual sencilla. El primero es legalización de la droga y más específicamente marihuana recreativa. Eh, ¿Qué opina Santiago sobre eso? Vareta. La lata. Sí, hay que regular todas las drogas, o sea, eh, yo no entiendo, es uno de esos temas que uno todavía no entiende porque siguen con el tratamiento punitivo, ¿no? Y esto habrá muy largo con Andrés Mejía y con el representante Santos. Ahí no hay mucho que agregar, claro que sí, sin duda. Perfecto. ¿Y qué opina Eric? Sí, pero depende. Yo ahorita estoy haciendo precisamente un estudio de investigación aquí de narrativas empresariales y vemos que en el caso, por ejemplo, de Italia, que supuestamente tiene el sistema legal para la marihuana recreativa, se inventan una cantidad de excusas para atacar empresas, ¿sí? A través del legalismo. Entonces, no es suficiente que sea legal. También la pregunta es qué piensan todos esos funcionarios que tratan de atacar a las empresas que están trabajando en la marihuana recreativa, buscando, digamos, que los parámetros de THC, ¿sí? que salgan un poquito más altos para poder atacarlos y cerrarle las empresas. Entonces va más allá del simple hecho de legalizarla. Claro, es obvio que para destruir ese tipo de estructuras de mafias y todo, pues se debe legalizar. Yo creo que inclusive mucho más allá de la marihuana recreativa. Pero la pregunta es, ¿qué estructuras se crean alrededor de la legalización? ¿Cómo hace para que el Estado realmente defienda eso? ¿Sí? Listo. Paso a la segunda pregunta, que también tiene que ver con el tema de hoy. En temas de salario mínimo, se ha hablado de eliminarlo, que es políticamente imposible, pero hay una propuesta un poco más llamativa, que es el salario mínimo diferencial. ¿Qué opina Santiago sobre el tema? Pues eso es como que es como esas ideas que tienen todo el sentido desde el punto de vista teórico. No soy experto en eso, pero lo que he buscado últimamente he encontrado que tiene como bastantes retos de implementación y que de hecho en Colombia hubo salario mínimo diferencial por regiones y Belisario lo quitó y en parte, o al menos esa es como la historia que se cuenta, en parte por esos retos de implementación. Gabriel Piraquive en estos días estaba contando un poco de eso en una reunión de la misión de empleo. ¿Cuál es el tema? Que es que lo de políticamente que sea difícil bajar el salario mínimo, pues está relacionado también con esto. O sea, si uno no va a poder bajar el salario mínimo en aquellas regiones donde la productividad laboral es muy baja, pues entonces lo que uno tiene que hacer es congelarlo en algunas regiones e irlo ajustando hacia arriba de una manera paulatina. Entonces igual es súper complejo, ¿no? Y vaya uno a saber No, como que pero distorsiones aplauso para el genera eso. doctor Santiago. Esa palabra me parece clave, que es congelar. Esa es la mejor forma, porque en cuanto a todos estos temas de desregularizar o de bajar impuestos, a mí me parece que se entra perdiendo cuando se habla de bajar. Hay que congelar, porque si congelas en el tiempo, lo bajas. Aplausos para el doctor.
Pues de hecho, si yo les dijera lo que en realidad pienso sobre el salario mínimo, creo que ahí sí no habría disclaimer que valga, pero sí es un tema muy difícil realmente. Una cosa concreta que uno podría hacer es, por lo menos, modificar esa institucionalidad que tenemos para los aumentos anuales. Eso no debería ser una negociación política. O sea, eso es lo que dé el IPC más la productividad laboral entregada por el director del Departamento de Estadística del país, y pare de contar. Y claro, eso debería ir acompañado de un ajuste diferencial, pero es que eso ni siquiera es exclusivo por regiones. Hay países que tienen salario diferencial por sectores, unos para jóvenes y otros para viejos, en fin. Definitivamente es un tema que hay que revisar en más detalle y que no podemos, sobre todo, negarnos la posibilidad de conversar este tema. Este es otro de esos temas que está vedado en el debate. ¿Y qué opina el profe Eric? Yo creo que se tiene que dar el debate, sí. Ahí están países que lo han hecho, como decía Santiago, por sectores. Tienen el caso de, digamos, no muy lejos. Ahí está Costa Rica, creo que República Dominicana también, y en Europa está Finlandia, Italia. Lo han hecho y yo creo mucho en la flexibilización del mercado laboral. Creo que se tiene que dar, se tiene que pensar, siempre y cuando digámoslo así, se evalúe como un debate nacional El tema, que no profe, caiga en es la que emocionalidad. Es que estos políticos, cuando usted les habla de esos países, no comen cuento. A mí me gusta mucho que la gente mire a Brasil, porque Brasil lo ha probado todo. Y hay cosas que le han funcionado. Ellos son negritos como nosotros, así, alegres, bebedores, desordenados, futboleros. Entonces, cuando a mí me toca siempre hacer como la conexión entre la academia y el pueblo. Entonces, el tema, profe, es que ustedes son unos tesos, pues. El tema es que aquí, en el clima político, cuando usted les habla de esas estratosferas y de Islandia, pues, que eso es allá en el Polo Norte, estos políticos y el clima de opinión no copia. A mí me parece que hay que también hablar un poquito del barrio. Gente que haya, de pronto, ustedes como académicos, digo yo, que a uno, o en el clima de opinión, uno ve que las cosas tienen más receptividad cuando se han hecho en el barrio, como ve, el vecino ya hizo esto, ve, Ecuador hizo esto, ve, y les va bien en esto, y la gente Eso como es, que copia eso es más. muy importante. De hecho, ahí abres la puerta a una discusión y es experimentación. Experimentación. Yo creo que el legalismo colombiano no lo permite, pero ¿y si se hiciera un experimento? ¿Sí? Se tomara una región realmente y se hiciera un experimento durante un tiempo en las ciudades, ¿qué pasaría? Sí, eso se hace. El Banco Mundial lo ha apoyado y obviamente en temas de salario Economía necesariamente experimental sí. alemana, eso lo hacen mucho en Alemania. Sí, sí, pues bueno, yo diría que ahí sí, en Alemania en parte, pero más como dentro de las organizaciones. Pero eso es algo que se ha tratado mucho, pues ahí está todo el trabajo de Banerjee y Duflo, ¿no? En tema de combatir la pobreza con los Randomized Control Trials. Eso es muy interesante. Pero en el salario mínimo también sería algo interesante pensarlo, sino que no sé qué tan lejos está Colombia de aceptar experimentos de política pública que tengan impactos inclusive que puedan doler, ¿no? Como por Yo creo que eso ejemplo, es muy no peligroso sé. porque el que quiere hacer experimentos es el que sabemos, el de los aguacates y de los paneles solares. No, claro, sí, sí, no, es que eso yo Eso no es estoy muy una seguro que esos caja sean de experimentos. Pandora, eso es una Yo no estoy caja muy de seguro que esos sean Pandora. experimentos. Yo creo que ahí sí hay un plan detrás de eso, realmente, tristemente. Yo creo que los Oiga, experimentos, ante todo, como en un Hay que laboratorio, copiarle a tienen que los hacerlo personas, vecinos, lo que le haya personas funcionado a los responsables. vecinos. Sí, de acuerdo, ¿no? Y sobre todo, como esta idea de que tenemos unas cosas escritas en el papel, pero no importa si se cumplen, está muy relacionado con esta idea de Legalandia. En temas como salario mínimo, eso el debería ser muy Legalandia es una cosa chocante, grave. eso debería ser muy chocante para nosotros como país. O sea, estas cosas del mercado laboral se venden como las conquistas de los trabajadores y tal, pero en últimas, pues eso no le beneficia a casi nadie. O sea, no hay un solo país en la OCDE que tenga un salario mínimo tan alto como el que tenemos nosotros respecto de lo que en realidad la gente gana. Mídase como se mida, uno toma el salario mediano y da lo mismo, el peor. Salario medio, o sea, el promedio del salario, lo mismo. Entonces hay demasiadas personas que en Colombia se ganan menos del salario mínimo, pero no importa. Eso lo que muestra es un fracaso rotundo del Estado por hacer cumplir una norma tan básica como lo que legalmente consideramos que mínimamente se debe ganar un trabajador.
Y si eso no es suficiente, pues para darnos una discusión tranquila, no emocional, sensata, basada o informada al menos por la evidencia, pues es muy difícil. Pero es un tema que hay que debatir, hay que seguirlo poniendo sobre la Sí, mesa. yo sí creo que hay que ponerlo sobre la mesa e inclusive llevarlo al tema de experimentación a pesar de toda la controversia que salga. Todo es controversial, toda buena idea en Colombia es controversial porque hay unos intereses siempre que quieren tumbarlas para mantener el status quo. El sentido común es controversial aquí. Exacto. Uy, muy bien dicho. Vamos para una pregunta para una decisión subóptima, que también me interesa dejar claro. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una alta tributación a empresas y baja tributación para personas naturales? ¿O al contrario, una baja tributación a empresas y una alta tributación a personas naturales? ¿Qué dice Santiago? Pues, si puedo escoger solo una, pues me iría por la segunda, eh, pero reconociendo que la tributación a personas jurídicas ya no se puede bajar más. O sea, la tasa a empresas ya no aguanta bajarla más en Colombia, en este momento. ¿Y qué dice el profe Eric? Yo no puedo escoger ninguna de esas opciones, Nostra, entre las Oiga, no dos. haga trampa. No, Sí, pues sin trampa, también sin trampa. sin trampa. No, pues también me dieron lo que dice Santiago. Realmente es difícil pensarlo de otra manera, pero yo creo que tiene que ser un camino medio. Ni la El una ni profe la Eric otra. es más liberal porque está lejos. El profesor Santiago le toca ser más correcto. Pero Santiago es bien un Chicago, lo veo, es bien liberal. Pero eso está muy bien, ¿saben? Poder expresar esas opiniones. A No, mí me igual, encanta, por ejemplo, lo que hace Daniel Gómez unos expresando sus gladiadores. opiniones. Sí, venir a hablar de liberalismo haciendo parte de semejante gobierno de izquierda. Yo creo que hay que abrir esos debates y dejar que los funcionarios realmente opinen. Es muy importante. No, admirables De acuerdo. venir a hablar de Y hay que apoyarlos. La Estar ahí represión nunca trajo algo bueno. estar ahí en esas posiciones y decir lo que se piensa sobre los temas no siempre es fácil. Entonces sí es importante apoyar a gente como Daniel. sin En duda. eso Daniel ha sido pionero, creo yo, me atrevo a decirlo. Él se atreve a decir lo que piensa de manera, obviamente es muy diplomático, más diplomático que él no hay nadie, creo, pero es alguien admirable. que expresa su opinión y también está hablando desde un punto de vista técnico muy bueno, ¿sí? Comparte buena información, etcétera, y ahí hay mucho que ganar. ¿De qué sirve la Y represión? diplomático, Como en diplomático Chernobyl y o como en la todo. Unión Soviética, que le gusta tanto al litio. ¿De qué les sirve tanto silencio a ellos? De nada. Es que Esos yo planes soy fan de quinquenales la URSS. destructivos. La gente a veces, a ver, yo como liberal clásico, a mí me parece que la gente a veces es como muy barra brava de las ideologías. Yo por lo menos soy de los que pienso que la Unión Soviética fue lo mejor del siglo XX. ¿Por qué? Uy, Es que, desde mi punto de vista, se los voy a decir por qué. incluyendo a Está Stalin, escandalizado. Eric. incluyendo los Se los gulags, voy a decir perdón. por digo. qué. Para mí la Unión Soviética fue lo más grandioso del siglo XX porque esos recetarios se habían pensado todos en el siglo XIX y eso había que probarlo. Entonces, si estamos hablando de economía experimental, pues la URSS fue el experimento. Oiga, eso no es economía experimental. No, eso no es economía experimental, eso es experimentación estalinista. Bueno, Y pero hipocresía, al punto que yo voy, hipocresía de Khrushchev. al punto que yo voy es que todo se probó todos los recetarios que se habían pensado en el siglo XIX y lo que se ha hecho en el siglo XXI y muchos autores neosocialistas han reencauchado términos con Pero es nuevos que eufemismos, sí. pero se probó todo. Entonces, desde mi punto de vista un poco Es que no sé si eso cínico, había que probarlo, creo que bastaba No, mirar no. en la Obviamente naturaleza yo humana estoy para saber siendo- que estaba mal, ¿no? yo estoy Pero- siendo cínico, Obviamente no estuvo bien esa cantidad de muertos. Al punto que yo voy es que se probó todo. Entonces, ¿qué pasa? Ya con esa evidencia empírica del fracaso que fue eso, pues se puede argumentar con más certeza. de que Livio, pero es ciertas que hay un cosas no problema. sirven. El problema digamos, de todo este mundo del populismo, y es que uno de los activos más importantes del populismo es la amnesia, ¿sí? Y es el cortoplacismo. Ese experimento ya quedó en el pasado. Hay gente que ni sabe qué es la Unión Soviética, ¿sí? Pero Y igual personas la que no historia quieren está escrita, saber. Está escrita. Sí. No importa porque la historia escrita no se lee.
la historia interpretada es la que se comunica y la que gana victoria y la que lleva victorias políticas. Y eso es lo más grave. Entonces, hoy en día, pues, yo que tengo, digamos, contacto con personas de amigos de Rusia y que porque el idioma me gusta mucho, pero el idioma me gusta es precisamente para tratar de entender lo que pasó y tratar de entender esa mentalidad, ¿sí? Y yo no salgo de mi asombro como todavía algunos admiran a Stalin, como todavía algunos Pero es que el hablan. punto, profe, es este. O sea, por lo menos la primera experiencia fue, creo, la Comuna de París. La primera experiencia socialista. Pero eso fue muy, muy pequeño, pues como para tomarlo Pues era como un círculo evidencia. de intelectuales, ¿no? No era Sí, 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 eso un fue muy behemoth. suave. Eso fue muy suave, Eso es pero como la Macarena. sí, como dice el doctor, sí, eso es real, la gente se lo olvida y la gente quiere ver lo que quiere ver, pero por lo menos está, o sea, hay mucha documentación sobre la Unión Soviética que el liberalismo toma y se estudia precisamente. Yo creo que un buen liberal tiene que estudiar eso. O sea, yo Sí, creo que el claro, liberalismo más que está una muy bien. doctrina, yo creo que el liberalismo más que una doctrina es como un entendimiento de lo que no funciona. Entonces está toda esa evidencia empírica de todo el siglo XX de que Rusia lo que hizo fue meter las patas en casi todo. Entonces, por lo menos yo digo que esa es la evidencia empírica donde un liberal se puede poner los pies sobre la tierra. Entonces, en ese punto yo soy cínico diciendo que fue muy bueno por eso, porque si no hubiera pasado, siempre quedaría el ideal, la utopía, como está por probar. No la hemos probado, no, ya se probó, todo se probó. Pues, punto interesante, ¿no? O sea, yo solo pienso en el costo humano del salvajismo de Stalin Pero sí, ya lo he hecho pecho. y de la, Queda la bueno, evidencia empírica, queda la y de evidencia la empírica. checa y de No, la KGB terrible. y todo eso, Pero pero bueno. ya no podemos hacer nada. Toca, sirve de evidencia empírica, para eso sirve. Ojalá Pues aprendamos de eso. sí, aprender de las No, tragedias del pasado. y Y ahí en están los Colombia hay muchas vecinos. tragedias del pasado también para aprender. De acuerdo. Listo. Y ya para finalizar, una pregunta muy sencilla, porque también me interesa que nuestra muecamenta querida lea y se informe. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, Santiago, ¿usted qué anda leyendo? Uy, y sí, para la muecamenta les voy a recomendar un hueso. Eh, no, pues yo empecé a leer la semana pasada un libro que tenía pendiente, que se llama Big Data. Es un libro de divulgación que escribió un tuitero, de hecho, muy famoso. Seguramente algunos de ustedes lo siguen, Walter Sosa de Escudero. Él es un economista y econometrista argentino, que escribe muy chévere. Tiene un par de libros de divulgación. Tiene uno que se llama El lado oscuro de la econometría. La carátula es como basada en The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, porque él también es rockero, es guitarrista, es fotógrafo también. Y es un libro corto, donde habla de eso, la explosión de datos y de los algoritmos que hay y tal. Eh, Está escrito en un lenguaje sencillo porque es un libro de divulgación. Y ya que usted me pregunta por libros, yo voy a aprovechar para hacer la que hizo Eric de hacer marketing, pero para un libro que acaba de publicar mi hermano menor, porque lo terminé la semana pasada y cogí el de Big Data. Es un libro corto que se llama Secretos de la Meditación. Solo está en inglés, pero se lo recomiendo en Amazon para quienes usan Kindle, Meditation Secrets. Muy buenos tips de una persona que lleva muchos, muchos años metido en ese cuento. Oiga, excelente. Porfa, mándeme el link por Twitter y yo lo publico en la descripción del podcast. Aquí publicidad gratis. De una, como nos gusta, todo gratis ya. Bueno, pues señores, realmente ha sido un placer tenerlos acá. Ya vamos casi para hora y media. Oiga, Eric, ¿no le va a preguntar el libro? Muy largo, muy bien. Pues yo les cuento, es que yo, digamos, yo sí, el cuento de académico, pero digamos parte de mis quehaceres es que yo estoy escribiendo también, pero novelas. Y justamente hoy, 18 de octubre, terminé mi segunda novela, sino que va para un concurso, entonces no puedo hablar mucho de, digamos, del título, pero tiene que ver con la historia de tres Economista generaciones. desencantado, escribiendo Sí, novelas. pero es que yo trabajo en economía, sobre todo la economía de las narrativas, desde el trabajo de Schiller, ¿no? Entonces, digamos que me interesa mucho el storytelling y ahí es donde está también el vínculo entre administración de empresas y la economía, pues entre muchos vínculos que habrá. Pero digamos que yo les recomiendo así, de pronto lo leí ya hace un tiempo, pero es mi autor favorito de toda la vida, lo ha sido Vargas Llosa, Tiempos Recios. Muy valioso el libro porque pues es de la historia, habla mucho de la historia latinoamericana, ¿no? Del abuso, digamos, del tema de cómo en Centroamérica finalmente un gobierno
el de Arbenz no logró su cometido por estructuras que había. Es muy interesante, tienen que leérselo para comprender cómo esa tragedia latinoamericana, sin dejar de ser liberales, ¿no? Y nada, y la publicidad que le hago es a Perdido en Legalandia. Si les interesa más, pues nada, me escriben por Twitter, porque Perdido en Legalandia cuenta la historia de Juan, que se enfrenta a ese macabro aparato estatal tratando de ser emprendedor, en donde, por ejemplo, cada vez que uno va a un café le prohíben la entrada si no firma un formulario y si no se declara, por ejemplo, que no es terrorista y que no es muchas cosas más para poder entrar a un sitio. Y bueno, digamos que hay muchos secretos dentro del libro también, sobre todo los puentes que hay en Bogotá, los puentes y las aguas subterráneas que son reales, ¿no? Entonces, cuando salga, se los comunicaré. Con Lidio vamos a comprarle unas licencias, o más bien unos PDFs para rifarlos entre la muecamenta que escucha esta vaina. Ah, sí, tenemos que hacer rifas. Exactamente. Qué bien. A fin de año vamos a No, y rifar los una felicito. noche. Los felicito sí. por esta iniciativa, en verdad. O sea, sigan así. Hay que traer los temas de verdad sobre la mesa de la forma que lo hacen. Y yo me excuso si a veces me pongo a hablar, digamos, como No, hablamos para en eso clase, estoy yo. Pero al final esa comunicación sencilla es la más sabia, ¿no? El que entra en el error es el que se expresa así de manera que suena compleja, porque la complejidad no implica nada más, sino, digamos, torcer cosas. Entonces, sí, la sencillez es lo mejor. Muchas gracias. No, pues a ustedes muchas gracias por aceptar la invitación. De nuevo ha sido un enorme placer para nosotros. Esperamos volverlos a invitar en nuevas ediciones. Muchas gracias. Esto fue Nostracast by Nostravamus. Suscríbete y síguenos en Twitter como Nostravamus69.